cada sacrificio, la importancia que va a tener eh, este acto de expiación. Sí se ve, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ok, vamos entonces. Levítico, vamos a tratar de abarcar del 1 hasta el 10, que va a ser del 1 al 7, más o menos nos habla de los rituales, de las ofrendas, estas famosas 5 ofrendas, 3 que son de olor grato y agradable. En el Nuevo Testamento se utiliza la palabra olor fragante para dar a entender este tipo de ofrendas. Y 2 que no se menciona que sean de olor a fragante, pero sí se menciona que Dios las pide y son necesarias, ¿sí? Hay unas voluntarias y otras obligatorias. Entonces vamos a ir viendo estas diferencias, unas sangrientas que requieren de la muerte de este animal sustituto y otras que solamente son de cereales o de vegetales. Entonces, vamos a tratar de ir identificando cada una. Recordamos que estamos todavía aquí en esta segunda etapa donde Israel está en el Sinaí, no se ha movido de ahí. Todo esto que estamos viendo de Levítico va a ser ahí, ubicados en el Sinaí. Y eh, estamos, ya pasamos lo del pacto con Adán, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, estamos en el pacto con Moisés y con todo el pueblo, y solo nos falta uno que es el de David. Estos 5 pactos son uno y el mismo, solo que desarrollado en varios momentos, y que Cristo le va a dar el cumplimiento total a todos ellos. En cada pacto Dios anunció algo nuevo, en cada pacto Dios reveló un escalón más, y en Cristo cumplió todos los anteriores. Es lo que estamos revisando en todo nuestro recorrido. Vean, si en Génesis el hombre termina arruinado, pero preservado porque Dios lo sigue protegiendo, a pesar de que ha caído en pecado por la caída de Adán y Eva, en Éxodo el hombre ha sido redimido, liberado de esclavitud, liberado de la muerte y justificado. Pero aquí en Levítico el hombre es adoptado como hijo y santificado. ¿Qué necesidad tenía Dios de esta? Ninguna. Lo hizo porque Él no es un Dios como los demás dioses. Él ama a su pueblo a tal grado que no solo lo ama, quiere vivir en medio de ellos y los adoptó como hijos. Y para poder lograr esta comunión necesita santificarlos porque sin santidad nadie puede estar con Él. Pues hizo toda esta revelación de Levítico. Esta era la manera de cómo lograr que su pueblo sea santificado. Y se logró, porque vuelvo a repetir, al final Levítico nos va a aclarar que sí pudieron ver y experimentar esa generación la presencia gloriosa, santa de Dios en medio de ellos. Es decir, todos los rituales que pidió lo hicieron al pie de la letra y fueron efectivos, verdaderos y reales, aunque temporales, porque solo anunciaban lo que Dios iba a hacer de manera definitiva en su Hijo Jesucristo. ¿Qué vimos en Éxodo? Dios ofrece perdón, pero ¿qué vemos en Levítico? Dios ofrece pureza. No solo quiere perdonarte los pecados, eso estaría muy bien, quiere purificarte, quiere dejarte limpio, blanco. No solamente quiere que ya no se te tome en cuenta todo lo que hiciste mal, sino además quiere que seas como Él es. Entonces vean aquí, el Levítico sube de nivel lo que Dios quiere para su pueblo. No es solo te perdono y ya, es te perdono, pero quiero que seas mi hijo, quiero que seas como soy yo. Ese es el nivel al que Levítico nos está llevando. En Éxodo, Dios se acercó al hombre. En Levítico, Dios limpia al hombre. En Éxodo, Dios nos salva en Cristo, pero en Levítico Dios nos santifica con su espíritu. En Éxodo, el problema es la culpa, y aquí es lo que mencionaba al principio. Culpa no es
la idea de culpa psicológica de me siento mal, ahí pequé, lo hice mal, mi cerebro no me deja, mi sentimiento. No, cuando la Biblia usa la palabra culpa, la utiliza en el sentido de culpable, culpabilidad. Es el hombre tiene culpa, es decir, está por la ley condenado a la muerte. Cuando Dios reveló su ley y la ley reveló lo que era la santidad, el hombre quedó condenado a muerte porque no podía cumplir esa ley. A esa culpabilidad se refiere. En los libros el hombre quedó como culpable. La sentencia que quedó sobre el hombre fue culpa, es decir, culpable. Pues Dios quiere librarlo de esa culpabilidad ante la ley. Y la manera como Dios les dijo que podían ser librados de la culpabilidad de la ley era con la muerte de un sustituto. Es decir, para que como el pecado es infracción a la ley y la ley decía que el que infringiera cualquiera de sus mandamientos merecía la muerte, Dios permanece justo con la muerte de un sustituto, pero al mismo tiempo libera al hombre de esa muerte a través de la muerte de un cordero en lugar de quien debería morir. No se pierde la justicia de Dios porque lo que la ley dictamina se cumple, pero es un sustituto que va a cubrir ese requisito que le correspondía al que pecó. Es la salida que tiene el pecador para no morir él y la toma con todo corazón porque no quiere morir. Y entonces a eso se refiere con que en Éxodo Dios nos libera del problema de la culpa. Pero en Levítico no solamente nos quiere liberar de la culpa, del pecado ante la ley, nos quiere liberar de la contaminación que el pecado dejó en todo nuestro cuerpo. Porque el pecado hizo dos efectos en el ser humano. Lo dejó con dos consecuencias graves. Culpable ante la ley santa, pero contaminado en su interior. Y Dios quiere remediar las dos cosas. Ya la primera la hizo en Éxodo, lo libró de la culpa de la ley, pero ahora en Levítico lo quiere limpiar, que quede completamente puro su hijo. Eso es lo que va a hacer Levítico. Entonces, el problema de la culpabilidad es un problema penal porque es ante la ley de Dios, pero el problema de la contaminación es un problema moral porque está en el corazón del hombre. En Éxodo, Dios habla desde el monte. En Levítico, Dios habla desde el tabernáculo, aquí, a nivel de piso, justo ahí junto al pueblo. En Éxodo, el hombre es acercado a Dios, pero en Levítico, el hombre es guardado cerca de Dios. Dios en Éxodo lo acercó a él, pero en Levítico ya no quiere que se le vaya, quiere que siga siempre junto a él. Y para que eso suceda, necesita santificarlo. Entonces vean que lo que el libro de Levítico está revelando es este deseo de Dios de querer estar siempre con su pueblo. Y para eso necesita ser limpio, necesita no solamente ser librado de la pena, sino purificado, limpiado. Es lo que nosotros en el Nuevo Testamento vamos a entender como la justificación que Cristo hizo ya en la cruz por todos los que hemos creído en él, y la santificación, que es la que inmediatamente que creemos en Cristo, el Espíritu viene a morar en nosotros para iniciar esta obra de limpieza, de purificación, de quitar la contaminación, porque Dios no solamente quiere que nos acerquemos a Él, quiere mantenernos siempre cerca de Él. A esto se refiere Pablo cuando dice, no contristéis al Espíritu. Cada que nos alejamos de Dios, contristamos al Espíritu. Y es la tarea del Espíritu, es limpiarnos hasta que su esposa dice sea pura, sin mancha, vestida con lino fino, blanco, preparada para el cordero. Entonces, esa es la tarea que el Espíritu está haciendo ahorita, la que fue revelada en Levítico para todo el pueblo y para los sacerdotes, es la misma tarea que ahora el Espíritu está haciendo con otros de cómo lograr
nuestra purificación total, cómo lograr nuestra limpieza, porque el pecado nos dejó con mucha contaminación en todo nuestro ser. Esa es un poquito la idea de al llevar estos dos libros juntos, Éxodo y Levítico, y entenderlos ya en el Nuevo Testamento. Ya el libro de Levítico en sí está dividido en estas siete partes que yo les comenté, bueno, que están en el video que les envié, y justo donde el centro es el día de la expiación, que primeramente Dios el próximo lunes llegaremos ahí. Hoy solamente vamos a ver estas dos partes, los rituales del 1 al 7 y la consagración y fracaso del sacerdocio. Ahí mismo ya se vio que eran hombres eh, falibles. Iniciando todo, ya estaban fallando. Lo que pasó también en Sinaí, iniciando todo, ya estaban fallando. También pasó en el Nuevo Testamento, iniciando todo, Ananías y Zafira ya estaban fallando. O sea, este elemento, y también murieron inmediatamente como pasó con la Davia View, este elemento de al iniciar todo esto que Dios está haciendo y se corrobora que sí hay un efecto de muerte cuando no se hace como él lo está haciendo. Y el hecho de que los demás no mueran no es señal de que no sean pecadores, sino la única razón es porque están bien cubiertos tal y como Dios pidió que se cubrieran. Y eso es lo que va a desarrollar aquí Levítico. Es exactamente lo que pasó el día de la Pascua. Los primogénitos de Israel no murieron porque fueran buenos o porque no pecaran. Murieron porque obedecieron y fueron cubiertos por la sangre de un cordero sustituto que tuvo que morir para que su sangre quedara en los dinteles y de esta manera cubrieran la muerte de ese cordero, cubrió los requisitos de la muerte de los que estaban dentro de esa casa que merecían ellos por su pecado. Es decir, la muerte es consecuencia o condena inmediata del pecado. Todo hombre que es pecador tiene como consecuencia inmediata la muerte, a menos que tome este remedio divino de cómo quitar la sentencia del pecado y cómo quedar cubierto justamente con el cordero sustituto. Entonces, vámonos a las 5 ofrendas. Son 5 mencionadas del capítulo 1 al 7. La primera es la ofrenda de holocausto, la segunda la ofrenda de vegetales, esta es la única que no es sangrienta, la tercera es el sacrificio de paz. Esas tres primeras son ofrendas de olor grato ante Dios. Y las dos finales, sacrificio por el pecado y sacrificio por la culpa, la primera tiene que ver con pecados involuntarios. Dios les dice, por si cometieron algo que la ley les prohibía, pero no se dieron cuenta. Vean hasta dónde está la misericordia de Dios. Hasta esos casos en que de manera inconsciente el pueblo pudiera estar infringiendo la ley, Dios quería protegerlo hasta de eso y le dio este sacrificio por el pecado para los pecados, dice, de hierro o involuntarios. Estos que por equivocación fallaron, pero no fueron intencionales. Y el sacrificio por la culpa tiene que ver con aquellos pecados en donde de manera evidente dañaron a un tercero. Por eso estos sacrificios por la culpa incluían restitución y había que devolver un porcentaje más allá de lo que valía, digamos, el daño. Esto era, eh, se está haciendo una diferencia entre pecados que son contra nosotros mismos, pero hay pecados que son contra el prójimo, ¿sí? Hay pecados que infringimos la ley de Dios, pero solo nos dañamos a nosotros mismos, pero hay otros que cuando dañamos a un tercero tiene que haber restitución y eso es lo que está aquí señalando. ¿Por qué está este orden así? Debería de estar al revés.
Primero debería de estar los sacrificios por el pecado para poder ser limpios y después poder entrar a estos sacrificios agradables a Dios. La lógica del Levítico no es el orden en que deben de hacerse los sacrificios, sino la lógica del Levítico es el propósito de Dios. Y vamos a analizar cuál es el propósito principal de Dios de los sacrificios, diferente a los demás dioses de alrededor. El sacrificio de holocausto, se quemaba todo el animalito. ¿Qué significaba? La entrega total de la persona a Dios. Es lo que hoy se conoce como consagración, cuando la persona consagra toda su vida a Dios. El propósito de Dios al habitar en medio de su pueblo es que su pueblo se consagre totalmente a él. Ese es el primer propósito. Por eso es el primer holocausto que hay, el primer sacrificio. Holocausto significa todo quemado. Ni una parte debe quedar sin ser quemada. Este es el sacrificio que ofreció Abel cuando Caín lo mató. Es el mismo sacrificio que ofreció Noé cuando salió del arca. Es el mismo que ofreció Abraham, el que ofreció Isaac, el que ofreció Jacob. Ellos indicaban en sus sacrificios su consagración total a Dios. Eso es agradable a los ojos de Dios. Son ofrendas agradables. Son de olor grato, porque ese es el deseo de Dios, un pueblo totalmente consagrado para Él. La segunda ofrenda, ofrenda vegetal. ¿Por qué no lleva sangre? Es la ofrenda que tiene que ver con las obras, con la gratitud. Es el pueblo que una vez que se consagra a Dios, quiere agradecerle a Dios por todo lo que ha hecho para él y quiere agradecerle a Dios de la mejor manera que se agradece, obedeciendo. La mejor manera de agradecer a Dios no es aplaudiéndole o brincándole o le va, es obedeciendo. Y entonces esta ofrenda de vegetales representa, si se dan cuenta, ¿qué vegetales son? Son harina, que es como si fuera haz de cuenta que lo que se está ofreciendo en ese segundo sacrificio es un pan, pero no cocido. Son todos los ingredientes del pan. Es la harina bien triturada, pero es un vegetal que da a entender que ya fue liberada la persona de la culpa, del pecado, la culpabilidad de la ley, y ahora en agradecimiento quiere ofrecer a Dios, ya no necesita nada sangriento, sino es su vida en obras, en amor. Eso es lo que significa la segunda ofrenda, la de vegetal. Y la tercera ofrenda, el sacrificio de paz. Chequen que esa ofrenda era para que la comieran el ofrendante con sus familiares y sus amigos. Era una ofrenda de comunión entre sus prójimos. No era una ofrenda sangrienta para cubrir nada, sino era para comunión. Por eso se llama ofrenda de paz, ofrenda de reconciliación, ofrenda donde comían todos. Ese animal se partía, se partía en varias partes, una parte se le daba al sacerdote y una parte era para que comieran los ofrendantes. Entonces, esas tres ofrendas eran de olor grato a Dios, porque ¿qué es lo que quiere Dios? Dios quiere la entrega total de su pueblo, que su pueblo le agradezca obedeciéndole y que su pueblo viva en comunión unos con otros. Ese es el gran deseo de Dios para su pueblo, un pueblo consagrado, un pueblo obediente, un pueblo unido. Eso es agradable delante de Dios, ese es el olor fragante delante de su presencia. Pero, ¿por qué porque estos tres propósitos divinos de la consagración total, de la obediencia total y de la comunión total no se logran? Y aquí vienen los dos sacrificios. El problema es el pecado humano. Entonces vean la estructura del Levítico. Dios nos pone primero la meta y después el obstáculo.
Esto es lo que Dios quiere de su pueblo, pero hay un obstáculo, el pecado y la culpa. Pues entonces Dios da el remedio y es por esto que a estos dos sacrificios no se le denomina como de olor fragante, porque esos son el remedio para poder estar en comunión con Dios. Es lo que hay que hacer antes de que ya Dios habite en medio de su pueblo. Es decir, es el sacrificio necesario del sustituto antes de que haya esta consagración total, esta obediencia total y esta comunión total. Estos, obviamente, los 5 sacrificios apuntan a Cristo. Cristo es la ofrenda consagrada totalmente a Dios que nunca falló. Cristo es la representación de la obediencia total de un hijo a su padre y nunca desobedeció. Cristo es esta ofrenda de que logró la unión entre el Padre y su pueblo justamente en su sacrificio, es la ofrenda de paz. Pero Cristo mismo es el Cordero sustituto para librarnos del pecado, de la culpa y de la contaminación. Entonces, es en Cristo que todas estas ofrendas tienen sentido. ¿Qué es lo que ahora el creyente hace? Para su pecado, para su culpa, creer en Cristo le cubre todo eso ante la ley y en ese momento inicia su proceso de santificación, de limpieza, lo que Dios quiere, cómo quiere Dios pulirlo. Y conforme lo va limpiando, ese hijo de él va consagrándose más a él para llegar a ser como Cristo, un holocausto perfecto, va obedeciéndolo más para que este hijo también sea una ofrenda vegetal agradable a Dios por sus obras y va cada vez teniendo más comunión entre Dios y su pueblo, justamente en este sacrificio de paz. Por eso es tan importante la oración que Jesús hace al Padre antes de morir. Le dice, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Esa es la característica esencial de que son hijos de Dios, que son uno, esta unidad que se da, que es el sello de esta gran adoración. Es la consagración, vuelvo a repetir, holocausto, consagración total, ofrenda vegetal, obediencia total, gratitud total a Dios por medio de la obediencia. Y la ofrenda del sacrificio de paz es la comunión entre hermanos y la comunión con Cristo. Entonces, el objetivo de Dios por el cual Él quiere quitarnos el pecado es porque quiere habitar en medio de su pueblo y que su pueblo sea como Él es. Y la muestra, eh, eh, digamos, perfecta que Dios va a dar como revelación total de que eso es lo que quiere para su pueblo, es su Hijo Jesucristo. Jesucristo es el hombre perfecto y el perfecto hombre. Él es la revelación de lo que Dios quiere que sea un ser humano en cuanto a su consagración, en cuanto a su obediencia, en cuanto a la comunión con Él y con sus hermanos. Y que ese amor sea de tal manera que den la vida por los demás. Justamente es por esto que el Nuevo Testamento va a cambiar el mandamiento de ama a tu prójimo como a ti mismo y va a decir ama a tu prójimo como Cristo ama. El modelo de Dios revelado para el hombre acerca de la mejor ofrenda agradable delante de Dios es Cristo. Y en la medida que nosotros seamos como Cristo es, pero justificados en la muerte de Cristo como sustituto, es en esa medida que seremos nosotros mismos ofrenda agradable a Dios. Es en esa medida que nuestra vida va a ser una ofrenda continua a Dios de olor fragante. Entonces, esas son las 5 ofrendas y en este momento se requería, por lo que acababa de pasar en Sinaí, que los ofrendantes se auxiliaran de los sacerdotes para llevar a cabo sus ofrendas.
pero para eso los sacerdotes tenían que estar santificados antes para poder llevar a cabo toda esta tarea y todos estos rituales. Y es aquí donde vemos que la segunda parte, después de que Dios revela las cinco ofrendas, o sea, Dios revela qué quiere Él para el pueblo, para que sea agradable a su presencia, ahora va a revelar quiénes van a hacer esa tarea. Y no puede hacerla cualquiera. Lo que hacía el ofrendante era poner la mano encima del animal, pero quien hacía toda la tarea del altar y de la sangre, derramarla y todo eso, era el sacerdote. El sacerdote venía a ser este intermedio entre la santidad de Dios y la pecaminosidad del pueblo. Y Dios usa este elemento del sacerdocio como una valla protectora para que su santidad santísima no haga estragos en la pecaminosidad de su pueblo. Es decir, el pueblo no solo estaba protegido con los rituales al poner la mano sobre este animalito sustituto, sino también estaba protegido por la tarea de los sacerdotes y del sumo sacerdote. Era una valla. Recuerda que cuando se ubicaron alrededor del tabernáculo, el tabernáculo estaba en medio, alrededor del tabernáculo estaban los levitas y después de los levitas se puso todo el pueblo. Los levitas eran podemos decir, este muro de contención entre la santidad plena de Dios y la pecaminosidad del pueblo. Y eran los levitas quienes estaban en medio de ambas partes, por un lado, santificando siempre el lugar para que Dios no moviera su gloria y se fuera, y al mismo tiempo santificando al pueblo para que ninguno muriera. Esa era la principal tarea de los levitas. Es por esto que para los levitas se le van a exigir requisitos más elevados que a los que se le pedía al pueblo. Y la segunda parte del Levítico nos va a mencionar estos requisitos tan elevados que tenían los levitas. La vez pasada yo les comenté, recuerden que en Cristo todos hemos sido hechos levitas y sacerdotes. Entonces, lo que aquí se nos está diciendo es que los que hemos creído en Cristo, Dios nos ha puesto como muro de contención en el mundo. La iglesia, su pueblo, es este muro de contención entre la santidad de Dios y todos los habitantes de la tierra. Es por nosotros que de alguna manera este mundo es santificado y Dios a través de nosotros, Cristo nos ha enviado a su Espíritu para que por medio de nosotros llevando el Evangelio, hagamos esta obra de santificación, llevando justamente la luz a las tinieblas. Entonces, lo que en el Antiguo Testamento era un tabernáculo, era un pueblo, eran unas tiendas de campaña, en la actualidad es Cristo, su Espíritu es su gloria que ha descendido y su iglesia en el mundo es esta muralla de contención entre el tabernáculo y todo el resto de la humanidad. Nuestra tarea es mantener santo todo lo que es de Dios, pero también nuestra tarea es santificar a todos los que están alrededor para que no mueran. Y el remedio que ahora Dios ha dado para que eso se haga efectivo es el Evangelio. El remedio actual es que todos, al creer en el Evangelio, es como poner su mano en el Cordero, Cristo, y Él es su sustituto, y de esa manera ellos ya quedan cubiertos también y ya no mueren. Es la manera como Dios ama tanto al mundo que envió a su Hijo, justamente, dice el texto, y ahorita va a tener más sentido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no muera, no se pierda, sino tenga vida eterna. Es esa la importancia. Si nosotros entendemos que el libro de Levítico es para nosotros y que la tarea que tenemos no es cualquier tarea, que somos los que tenemos que, el gran descubrimiento de la reforma fue
el sacerdocio universal de los creyentes. Todos los creyentes somos sacerdotes y estamos en el lugar santísimo y estamos ofreciendo ofrendas de cereales porque son nuestras obras que emanan de esta obediencia a Dios después de haber sido justificados. Pero también tenemos una responsabilidad ante el mundo. Somos sacerdotes porque cubrimos y protegemos la santidad de Dios con nuestros cultos, pero también somos sacerdotes porque anunciamos al mundo hacia afuera para que no mueran, para que sean ellos también santificados como nosotros. Entonces vean la importancia que tiene y el peligro que tiene el ser sumo sacerdote, como bien dice ese refrán, a más poder, más responsabilidad. Es que como los requisitos son más elevados para los levitas y aún más elevados para los levitas que entraban al lugar santo, como los hijos de Aarón, entonces sus oídos tenían que estar mucho más atentos para escuchar claramente lo que Dios pedía y hacerlo exactamente como Dios lo pedía. ¿Por qué? Porque hacer las cosas como Dios pide es vida, pero hacerlas como a nosotros se nos ocurre es muerte. Hacerla como a mí se me ocurre era igual que como hacían los demás pueblos de alrededor. A los sacerdotes de los pueblos de alrededor, a ellos se les ocurría que si hacían esto, que si se cortaban, que si se tiraban, que si hacían, y los dioses iban a calmar. Esas ocurrencias que salían de sus corazones era lo que ellos creían que tenían la solución ante los dioses. Pero en el caso del pueblo de Israel no se movían por ocurrencias, se movían por seguridades. Lo que Dios había revelado había que hacerlo al pie de la letra sin que faltara ni sobrara nada. Y ese fue el error de Nadab y Abiú. Vean esto. Ellos en la emoción de haber sido ungidos eran los únicos que podían entrar al lugar santo. Aarón era el único que podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Pero los demás sacerdotes se quedaban afuera del atrio. Solo los hijos de Aarón tenían este privilegio de entrar. Pues ellos en la emoción, Dios había definido claramente ya cuándo se tenía que poner el incienso, qué medida de incienso, a qué hora, y ellos agarraron el incenciario, perdón, y se metieron a ofrecer un incienso que Dios no pidió, a una hora que Dios no pidió y de una forma que Dios no pidió. Y Dios, para mostrar la veracidad de su palabra y su santidad tan perfecta, ahí cayeron fulminados. Y fue tan doloroso ese momento para Aarón, porque hasta se le pide que no llore, porque él había sido santificado en ese momento, y si Aarón lloraba quedaba impuro, y si quedaba impuro ya no podía ofrecer todos los sacrificios necesarios para todo el pueblo. Y el pueblo corroboró dos cosas en ese gran momento. Una, que todo lo que Dios dice tal y como lo dice es vida, y lo diferente, mover un poquitito lo que Dios dice es muerte. Pero el pueblo corroboró otra cosa, la importancia de sus sacerdotes como valla, como contención entre ellos y Dios, porque ellos iban a dedicarse exclusivamente a esa tarea y por eso no tenían otra tarea como los demás. Tenían que tener mucho oído y mucha atención a lo que Dios decía y hacerlo exactamente en la medida que Dios decía, en los horarios que Dios decía, con los ingredientes que Dios pedía, con las ropas que Dios pedía, para que de esta manera se mantuviera la santidad y nadie muriera. Este momento es difícil, pero es muy pedagógico y a partir de ahí el pueblo entendió la importancia de la santidad de Dios, pero también la importancia de su sacerdocio. ¿Qué nos va a explicar Hebreos? Que justamente ahí iniciando el Levítico, cualquier lector se da cuenta de la imperfección de este sacerdocio. Si le pasó a los hijos mayores de Aarón,
le podía pasar a cualquiera. Y en el mismo inicio del sacerdocio se corrobora, se comprueba que era un sacerdocio falible, que iba a fallar. Pero en la medida que hicieran lo que Dios les había revelado, que sí era posible hacerlo, porque después lo hicieron, en esa medida ellos estaban protegidos de la muerte si lo hacían tal y como Dios lo pedía, y no solo protegidos, iban a ser santificados. ¿Qué sucede en el Nuevo Testamento y que Hebreos nos aclara? Que es Cristo nuestro sumo sacerdote y que precisamente Él, al ser tan obediente al Padre, no hay posibilidad de que ese sumo sacerdocio falle. Pero además, al haber muerto y resucitado por toda la eternidad, ese sacerdocio no requiere ser renovado cada que el sumo sacerdote muere, porque Cristo vive para siempre como hombre y como Dios. Como Dios ya lo era eterno, pero como hombre al resucitar, también su humanidad es eterna y entonces tenemos un nuevo sacerdote que no muere. Y al tener un nuevo sacerdote perfecto, no falible, santo y eterno, nuestra tranquilidad es mucho más que la que tenían los del pueblo. Nosotros tenemos un muro de contención perfecto, santo, infalible, que es el sacerdocio de Cristo. Y aquí viene lo maravilloso que Hebreos va a explicar. Cristo no solamente quiso ser la ofrenda, sino también quiso ser el sacerdote. Él hizo las dos. Él es el qué y el quién y el cómo. Cualquier cosa que no la hubiera hecho Cristo corría el riesgo de fallar. Y a eso se refiere el Nuevo Testamento cuando dice Él como sacerdote, como sumo sacerdote, Cristo, se ofreció a sí mismo como oveja, como cordero sustituto. Él es sacerdote y cordero que Él se ofreció a sí mismo por todos nosotros. Ante tanta perfección, tanto de el cordero sustituto, porque cabe aclarar que los corderos sustitutos solo eran válidos para un pecado por un tiempo. Y los que se hacían el día de Yom Kippur, el día de expiación, eran para un año y se acababa y había que volver a ofrecer otro el siguiente año. Pero este cordero sustituto que Dios proveyó, que es Cristo, es efectivo para siempre. Y el sacerdote, que es el mismo Cristo, es infalible para siempre. Y eso es lo que Hebreos va a explicar. Leer Levítico con Hebreos es apasionante. Uno es lo que Dios anunció y de manera pedagógica nos instruyó de lo que Él pensaba hacer para que el pecado realmente fuera quitado y para que su pueblo realmente fuera limpiado y que tenía que hacerse de la manera más perfecta y santa y la única posibilidad era su propio hijo, ya estaba anunciado en Levítico. Pero el pueblo de Israel no lo sabía. Eso lo sabemos nosotros gracias al libro de Hebreos. Gracias a que vivimos después y tenemos ya las dos versiones, podemos entender cómo Dios preparó todo para cumplirlo en su Hijo Jesucristo. Y esa es la belleza del libro de Levítico. El próximo lunes, primero Dios, vamos a ver cuál es la diferencia entre pureza, inmundicia y pecado. Les adelanto rápido. Ser impuro no significa ser pecador. Cuando lean la frase y quedó impuro hasta en la noche o quedó inmundo hasta en la noche, no es igual que decir pecador. Un impuro solo necesita ser limpiado. Un pecador necesita ser quitada su culpa. Les voy a poner un ejemplo rápido. Si tu niño viene de la calle y viene con los zapatos llenos de lodo, no es un pecador, solamente está impuro, está contaminado. Tiene que lavarse los pies, quitarse los zapatos, lavar los zapatos y ya puede entrar. Eso es lo que Dios va a hacer cuando dice quedan impuros, es no estás apto para acercarte al templo, estás sucio,
lávate y ven, pero no te cataloga como pecador. En cambio, un pecador es alguien que viene a tu casa y rompió algo o robó algo y quiere entrar a esconderse. Entonces tú dices, no, tienes que confesar tu culpa y cubrir los requisitos necesarios de tu pecado. No puedo dejarte pasar. Entonces, no es lo mismo alguien que venga huyendo para esconderte en tu casa porque robó a alguien que viene con los zapatos sucios y solo hay que lavárselos. Entonces, cuando leamos lo que sigue de Levíticos, leamos con esta perspectiva. No es lo mismo un impuro y que es un inmundo. Alguien que tiene algo que no debe de entrar. Por ejemplo, eh, si alguien viene a mi casa y trae un cuchillo, trae algo no adecuado. No viene sucio, ni tampoco acaba de robar nada, pero trae un objeto no adecuado que no debe de entrar. Entonces yo le pido que ese objeto tiene que quitarlo. Ese inmundo es traer algo que no corresponde con la persona es. Por ejemplo, una enfermedad era algo inmundo porque era algo que no era parte de la persona, era algo que tenía la persona, pero no era lo normal que debería de tener la persona. Por eso decía inmundo, que había que esperar que esa inmundicia quedara, pero no significaba que era pecador, solo había que esperar que esa inmundicia quedara quitada. Es que quiten hay que quitar esa enfermedad, ¿no? Entonces vean la diferencia entre impuro, viene sucio, inmundo, trae algo que no es lo normal de él, pecador, vino, pero ha infringido la ley. Los tres tenían que cumplir ciertos requisitos antes de acercarse al tabernáculo, cada uno de acuerdo a cómo venía, si impuro, si inmundo o si pecaminoso. Y para cada uno Dios le dio las reglas exactas de cómo hacerlo para que se acercaran de la manera correcta a su santuario. Eso lo vamos a desmenuzar más en el próximo lunes y vamos a ver, primero Dios, si llegamos al punto clave del día de expiación. Hasta aquí la charla.